vencer a la emperatriz de luz de día con 0 dificultad y con un ítem que regalan desde el pre-hard mode. Vamos a verlo porque esto no tardan en arreglarlo y que tú también tengas tu Terra Prisma así como yo. Pasemos al gameplay. Pues gente, ya estamos en el gameplay y les voy a enseñar este pequeño truquillo. Esto no lo descubrí yo, lo vi por ahí en un TikTok. Por desgracia, no guardé el TikTok. Seguramente lo voy a encontrar. Quien se le haya ocurrido esto, pues le voy a dejar ahí sus créditos. Entonces, ¿qué es lo que vi? Que ya no salieran proyectiles de la emperatriz de luz. Esto, si nos vamos un poquito técnico, pues es sobrecargando un poco los proyectiles que pueden aparecer en pantalla. La emperatriz deja de generar sus propios proyectiles. Ok, ahorita lo van a ver. Esto se hace con la pistola de bengalas. No estoy seguro, pero creo que sí es la única arma que genera proyectiles y los deja ahí colocados. Se consigue de los cofres del subsuelo. No es muy difícil encontrar la pistola de bengalas. Y pues vamos a usar muchas bengalas, güey. Por si ustedes no sabían, las bengalas las vende el mercader por 7 de cobre. Aquí vamos a tener 10,000 bengalas en munición. Primero lo primero, como ya dijimos, pues el juego se sobrecarga de tantos proyectiles, se dejan de crear proyectiles, pero no solamente de la emperatriz, sino también de nosotros. Entonces, como recomendación, si quieren vencer a la emperatriz, pues van a tener que llevar algo de invocador. No sé qué tan posible es esto después de pasar al hard mode, pero si optimizan la build, tal vez sí se puedan, pero bueno. Sea como sea, ustedes necesitan una build de invocador y un invocador que haga daño por cuerpo a cuerpo. No sé si me explico. Las bolitas estas del eclipse también es un buen invocador para este truco. O ya si están post Moonlord como yo, pues el Stardust Dragon pues es daño, pues hit cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, no se les vaya a ocurrir llevar a los tikis porque esos avientan proyectiles, entonces no serviría. Si ya sabemos que vamos a ir invocador, de una vez vamos a sacar a todos nuestros summoners. Y ahora pasamos a la pistola de bengalas. ¿Qué vamos a hacer? Dejar presionado el clic. Y así hasta que gastemos como 700, 800 bengalas más o menos. Ustedes se van a dar cuenta porque la pistola deja de disparar bengalas y solamente se gasta la munición. Se escucha de hecho, pero ya no se ve ningún proyectil saliendo. Por desgracia yo no tengo la Stress Ball, un accesorio perfecto si quieren hacer este truco, porque solamente se lo ponen y ya que el personaje siga disparando. Yo tengo que aquí usar mis artimañas secretas, güey. Ahí está, esta onda ya quedó. Tengo que usar el teclado y una libreta. Y vean, se queda AFK el monito para que siga disparando sus bengalas. Entonces, cuando aviente 700 bengalas, yo vuelvo con ustedes. Y cuando deje de disparar esas bengalas, güey, como ven, ya no hay ninguna bengala que dispare. Ahora, solamente debemos de invocar a la emperatriz. Como recomendación, no sabía que los látigos los consideraban proyectiles, entonces los látigos no va a funcionar si quieres invocar a la emperatriz. Les recomiendo una espada de madera, porque hay algunas espadas del hard mode que no las reconoce. Vamos a poner la crisopa y vean, invocamos a la emperatriz y no hacemos absolutamente nada, güey. Porque la emperatriz trata de hacernos daño con sus proyectiles y sus embestidas nunca van dirigidas hacia nosotros. Solo dejamos que pase un ratito más, güey. Un ratito más, güey. Como si nada, güey, como si nada. De hecho, van a poder notar que el juego va un poquito más lento de lo normal. Pero si se salen y vuelven a entrar, se debería de solucionar todo. A ver, esto tiene un truco. Les estaba diciendo que pasando luego al hard mode, no sé si se pueda porque tienes un límite de más o menos 10 minutos hasta que se empiecen a desinvocar las bengalas. Entonces, en 10 minutos tienes que matar a la emperatriz con tus invocadores. Podríamos hacer una prueba rápido, de hecho. Pero ojo, esto podríamos hacerlo con casi todos los jefes que usen proyectiles. Pero también es un nerf considerable a nosotros, porque también ya no podríamos usar proyectiles nosotros. A ver, vamos a invocar al... Mira, si la invocamos así, ya debería de... Sí, ¡exacto!
Ok, ya estoy aquí con mi super propuesta de clase, gente. En donde tengo una armadura completa de araña, un emblema de invocador, un collar de pigmeo y un collar de aguijón, que es lo más importante en esta build. Lo demás pues ya es para rellenar, que son botas, alas y el escudo de Cthulhu. De armas llevo un báculo de reina araña. Los báculos de cuchilla es el que deja la reina slime, una poción de invocación y pues nuestras mesas, las de invocación y la de mesa de guerra. Una vez invocado eso, pues vamos a hacer lo más tedioso, que es llenar todo de bengalas, güey. Ahora sí, invocamos a nuestra vieja amiga. Ok, se invoca y dejamos que las cuchillas hagan lo suyo, güey. Tal vez le tengo mucha fe. Había olvidado el pequeño detalle, güey, que esas torretas no sirven porque avientan proyectiles. Creo que lo que podríamos hacer es que cada vez que veamos que empiezan a aventar proyectiles, usar la pistola de bengalas para cancelar el proyectil, güey. Es que esta onda se nos va a hacer de noche antes de poder vencerla. Sí se puede, con mucha paciencia. Solamente tenemos que estar revisando bien el tiempo. Y que cada vez que se nos vaya a hacer de noche o que llegue la noche, güey, usar el sol el reloj este encantado, güey. Que se podría hacer. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Casi, casi. ¡Oh, fuck! ¡Ah! No, es que... A ver, es posible. Es muy posible, pero es demasiado difícil y demasiado tedioso, güey. Cosa que en este video no voy a hacer. Ahora con otro jefe que sé que es muy dependiente de los proyectiles, que es Moonlord, güey. Entonces vamos a llenar este pedo otra vez de porquería y media y vamos a invocar a Moonlord y a ver si podemos vencerlo con mínimo ya esto, güey. O sea, con esto, güey. Ok, hay que llenar esto de porquería y media de nuevo. Ok, ya no hay proyectiles, entonces podemos invocar a Moonlord, güey. Entonces, Moonlord, ¿qué tan dependiente es de sus proyectiles, güey? No tengo el... No tengo el invencible activado. A ver, veamos. Muy bien. Es muy dependiente de sus proyectiles, güey. A ver, nos avienta el rayo. No avienta el rayo, güey. Hemos descubierto una manera de poder hacer a Moonlord AFK, güey. ¡Una nueva manera! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡El ojo sí pega! Bueno, entonces nada más nos tenemos que estar moviendo, ¿no? Yo diría entonces que es movernos derecha, izquierda. Pero aún así podríamos hacerlo de manera FK con algunos raíles y cosas así, güey. Nada más estar dando vuelta, güey, para que no nos peguen los ojos. Sí, se puede totalmente. Oye, pero qué golpecitos me avientan, un cuarto de vida. Pero, este truco sigue con Moonlord. Yeah, bow. Holy moly. Oye, y puedo decir que no solamente es con Moonlord. Por ejemplo, también serviría con el sectario lunático. Si no estoy tan loco. A ver, vamos a invocarlo de una vez al sectario lunático. Efectivamente, también funciona con el sectario lunático, güey. Entonces, si tú tienes problema con el sectario lunático, la manera más easy de hacerlo, güey. ¡Damn! Entonces, como esto es algo del Terraria, me supongo que también sirve con jefes del Calamity, con jefes del Thorium y cositas así que sean dependientes de proyectiles, güey. Pues bueno, gente, hoy les acabo de dar esta herramienta. Usen este poder con responsabilidad. Suscríbanse si quieren ver más trucos así y que yo se los siga trayendo. Díganme en los comentarios si se les ocurre algún jefe con el que también se podría hacer este truco. O ya, si es que hablamos de mods, también con jefes de mods. Gente, yo me despido. Un besazo. Espero que les haya gustado este truquito. Nos vemos en un futuro y adiós.